yo cargo a mi niña y yo a ella le metí el dinero porque yo dije, no, un policía no me puede tocar a la niña porque ella es menor. En mi caso no pasó, pero si hubieron casos donde a niñas la tocaron para sacarle el dinero, o habían casos de violación que hubieron también. De eso es a que te estoy hablando de aquí de la ciudad, ya cuando entramos en México. Sí, venía el tren, venía despacio, lo que pasa es que lo que me sucedió de que en lo que dije a dar el salto, la mochila me se atoró y fue cuando no logré dar el salto. Y sí, me suelto, pero no pude contener la carrera que yo llevaba. Se les paga a los policías, tanto a los policías como a los que le salen en la carretera uno, ¿verdad? Porque sí, es bastante dinero que se queda tirado. Yo tenía la esperanza de que en este nuevo gobierno se reenmarcara la circunstancia para los migrantes desde el punto de vista de los derechos humanos y no de la criminalización. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presume su política migratoria. Sin embargo, la realidad dista mucho de sus palabras. No basta con gritar vivan los migrantes en un día tan significativo para los mexicanos cuando no hay respuestas integrales, verdaderas, duraderas, para atender a nuestros hermanos migrantes en la ruta. Lo más difícil que he vivido de toda la travesía desde que salí a Venezuela fue aquí entrando a México. López Obrador, al implementar su política migratoria para el sexenio 2018-2024, prometió trabajo, residencias temporales y seguridad dentro del territorio mexicano. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4,000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles, atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. La promesa de una nueva política migratoria no se ha cumplido, de acuerdo con expertos consultados por Canal 6 TV. Hacer más bien realidad las promesas políticas sobre políticas con las personas en el centro y sus derechos humanos. Yo tenía la esperanza de que en este nuevo gobierno se reenmarcara la circunstancia para los migrantes desde el punto de vista de los derechos humanos y no de la criminalización. Al interior de los países pobres como México, informalidad, ilegalidad y la migración son reflejos de una larga crisis de empleo y de seguridad de carácter estructural a nivel regional, donde el gobierno de Morena solo se ha mostrado cómplice, revelando su rostro demagógico. Las respuestas de los estados, no incluyendo el gobierno de México, pues creemos que tiene que tener una mirada también y una coordinación hacia lo regional, ¿no? En la que en realidad, y sí, poner en el centro la vida de las personas, sí creemos que tiene que haber un compromiso, ¿no?, de todos los gobiernos. Tortura, trata de personas, secuestro, violación, agresiones y amenazas, así como robo, fraude y corrupción, son parte de los riesgos a los que se exponen los migrantes en su paso por territorio mexicano. Nelson Morales, originario de Honduras, dejó a su esposa y a sus 3 hijos para cumplir el llamado sueño americano y ofrecerles una vida mejor. Mi esposa hace 10 años le detectaron una enfermedad diabética, que es diabética ella. Por más de 40 días ha viajado con 3 connacionales. Con su fe, cargado de esperanza, busca llegar a la frontera norte. Yo le dije a mi papá Dios, si algún día yo tomo la decisión, todo en su tiempo. La situación migratoria en la que se encuentran los ha obligado a abordar el tren llamado La Bestia, un transporte de alto riesgo. Sí, venía el tren, venía despacio, lo que pasa es que lo que me sucedió de que en lo que dije a dar el salto, la mochila me se atoró y fue cuando no logré dar el salto y sí, me suelto, pero no pude contener la carrera que yo llevaba. El hecho que las personas utilicen medios para movilizarse que son muy riesgosos responde nuevamente a que no tienen alternativas. El gigante de metal traslada esperanza, pero al mismo tiempo arrebata vidas. La travesía por México deja a los migrantes en un estado vulnerable, volviéndose un blanco fácil del crimen organizado. 1 de 4 migrantes
sufro algún delito, ¿no? Que esto se puede traducir en cualquier tipo de violencia, secuestro, extorsiones, fraude, homicidio, feminicidio, y es muy común que se aprovechen estas situaciones porque ellos ya vienen en una situación de vulnerabilidad muy grave. Datos del informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que de 2011 a 2020 hubo 70,000 personas migrantes víctimas de tráfico y secuestro. El secuestro de personas migrantes es un delito que junto a la extorsión aumenta drásticamente. Los Medina sí es una comunidad y ahí lo interceptaron, entonces sí a la fuerza pues vaya teléfonos todos y en grupo pues nos tomaron fotos, como decía Policía Nacional. Aquí lo único que pasa, dice, es que el chofer no se reporta con nosotros y le hicieron perderse el bus y a nosotros lo secuestraron. Se les paga a los policías, tanto a los policías como a los que le salen en la carretera 1, ¿verdad? Porque sí es bastante dinero que se queda tirado, porque ahí es donde lo desfalcan a uno. El pasado mes de mayo, 49 migrantes fueron privados de su libertad entre los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. Desde el domingo nos tenían secuestrados. Aquí vamos más de 450 personas, casi las 500. Nos habían quitado teléfono, dinero y todo. La política migratoria de López Obrador representa privación de la libertad, corrupción y hacinamiento en pequeñas cárceles que el gobierno hace llamar estaciones migratorias. Las estaciones migratorias pues tienen un modelo de prisiones. Realmente la situación de las estaciones migratorias son de privación de la libertad ilegal, porque al final de cuentas el hecho de que una persona esté de manera irregular en el país no significa que haya cometido un delito. Ayúdame, un poquitito de leche, no pasar un día con los niños, ayúdame, ayuda, con los hijos están enfermos, mire. Las opciones al interior de estos centros a cargo del Instituto Nacional de Migración se reducen a pagar por su libertad o permanecer en cautiverio a la espera de ser deportados bajo condiciones inhumanas. Primero nos tuvieron en la perrera, luego nos tuvieron en el cuarto frío. Lo único que te dan de comida en los 3 tiempos es una manzana, una agua y una galleta. Y de cobija, pues lo único que te dan es un papel de aluminio. La inacción consciente del gobierno de la Cuarta Transformación y su contubernio con las agresivas políticas migratorias de Estados Unidos no han hecho más que agravarla. Por lo menos el colombiano que estaba ahí con nosotros de pelo pintado, le pidieron 1,200 para soltarlo. ¿Pero dólares? $1,200. El incendio al interior de un centro migratorio en Ciudad Juárez dejó en evidencia la fallida política migratoria con un saldo de 40 muertos. Aunque para el presidente los únicos responsables de la tragedia fueron los migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron. Para el senador Emilio Álvarez y Casa, la muerte de los migrantes es culpa de las políticas de Morena. El incendio es consecuencia de políticas inhumanas y sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. ¿Cómo se llama tu bebé? Pablo Andrés. ¿Cuántos años tiene? 1 año, 2 meses. La sufrí mucho. El resultado, cientos de migrantes han sido desaparecidos o secuestrados. Otros han encontrado un espacio seguro dentro de albergues, sitios que se han mantenido gracias a las donaciones de la ciudadanía, pero ya sin apoyos gubernamentales, como en otros sexenios. No, gracias a Dios aquí tenemos la ayuda del padre de este albergue, pues de verdad que es una ayuda muy grande, aquí no nos cobran nada, nos dan el apoyo de hospedaje, la comida, medicamentos, los doctores. Pese a las buenas intenciones de las casas de migrantes, la sobrepoblación ha rebasado el límite que pueden albergar estos recintos. En la Ciudad de México hay varias casas de migrantes o albergues para atender a las personas migrantes y en este momento todas están saturadas, todas están al 100% o más.
Empezaron a verse familias con niñas y niños más pequeños, menores de 11 años, entonces empezó a incrementar mucho la presencia de niños y niñas en la primera infancia, sin dejar de visibilizar a los adolescentes que también se encuentran en esta situación. Niños, niñas y adolescentes se observan con mayor frecuencia en el flujo migratorio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de enero a septiembre de 2023 se reportaron en México 58.386 niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular, 31.904 hombres y 26.482 mujeres. Durante este sexenio se han registrado más de 210,000 infantes bajo esta condición, en su mayoría de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño. Hay una gran cantidad de fenómenos de violencia, de delitos que se cometen contra niñas y niños porque están en una situación muy vulnerable, ¿no? Digamos que al ser personas migrantes que no tienen documentos, bueno, pues se encuentran también invisibilizados de las autoridades. Tocan las partes de las niñas, bro. Entonces a veces en el caso mío, yo cargo a mi niña y yo a ella le metí el dinero porque yo dije, no, un policía no me puede tocar a la niña porque ella es menor. En mi caso no pasó, pero hubieron casos donde a niñas la tocaron para sacarle el dinero, o habían casos de violación que hubieron también. De eso es a que te estoy hablando de aquí de la ciudad, ya cuando entramos en México. Para miles de migrantes, el sueño de una mejor vida se pierde en este paso de la muerte llamado México. Hacemos un llamado al Estado, al gobierno federal, para que busque soluciones humanas e integrales y apegadas al respeto a los derechos humanos de las personas. Piensen bien, piensen en sus familias, en sus hijos, piensen muy bien desde el momento que van a salir de sus casas, porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo va a salir en bolsa o en las noticias. Es demasiado difícil. Yo sé que todos quieren estar allá en Estados Unidos, yo sé que todos quieren el sueño americano, pero pues no solamente ahí se puede conseguir lo que uno quiere.